Hablemos del principio de superposición. Este principio lo que me dice es que la salida de un circuito lineal, debido a varias entradas independientes entre sí, es igual a la suma de las salidas de cada entrada trabajando por separado. Es como si nosotros analizáramos el circuito para cada una de las fuentes que están conectadas en él por separado, sin la presencia de las demás. Para poder aplicar el principio de superposición debemos tener en cuenta tres propiedades: que el circuito esté constituido completamente por resistencias y fuentes de voltaje y de corriente dependientes e independientes. También vamos a considerar que las entradas a nuestro circuito van a ser los voltajes de las fuentes de voltaje independientes y las corrientes de las fuentes de corriente independientes. Aquí, para aplicar el principio de superposición, no se consideran las fuentes dependientes. Ellas van a ser como otros elementos del circuito, pero no se consideran como entradas. Y la tercera condición sería que como salida vamos a considerar el voltaje o la corriente en cualquiera de los elementos de nuestro circuito. Con la ecuación que tenemos acá abajo podemos expresar este concepto. Vamos a decir que el voltaje de salida, en este caso estamos hablando de voltaje, va a ser igual a una constante por el valor de voltaje de una fuente, V1, más otra constante por V2, más una constante enésima por un voltaje enésimo. Es decir, que la salida será una combinación lineal de cada una de las entradas. Mediante un ejemplo podemos observar mejor este principio. Supongamos que tenemos el siguiente circuito en el cual queremos conocer el voltaje V sub O. Como nos damos cuenta, existen varias fuentes independientes. Si yo quiero conocer ese voltaje V sub O, va a ser igual a la suma de el efecto que produce cada una de las fuentes independientes en el circuito trabajando por separado. Para ello vamos a analizar el circuito primero considerando la fuente V sub 1. En este caso vamos a considerar que solamente la fuente 1, V sub 1, va a estar presente en el circuito y las otras fuentes van a estar anuladas. Para ello, las fuentes de voltaje, para ser anuladas, se reemplazan por cortocircuitos, mientras que las fuentes de corriente se van a reemplazar por circuitos abiertos. Observen que aquí la fuente V2 la estoy anulando con un corto. Por acá tengo mi resistencia de 30 ohmios, a la cual le quiero observar el voltaje V sub O, y la fuente de corriente se reemplaza por un circuito abierto. Este sería el circuito que observa la fuente V sub 1 cuando está trabajando sola. Si yo quiero encontrar ese voltaje V sub O, lo podemos encontrar mediante el divisor de voltaje, ya que en este caso tenemos una resistencia de 40 ohmios en serie con este paralelo que tengo aquí. Por lo tanto, el voltaje V sub O va a ser igual al voltaje en el paralelo. Recordemos que en un circuito paralelo todos los elementos de ese paralelo tienen el mismo nivel de voltaje. V sub O va a ser igual al voltaje de entrada por la resistencia donde yo quiero observar el voltaje en el divisor de voltaje, que en este caso sería la resistencia paralelo, sobre la resistencia paralelo más la resistencia de 40. Esta resistencia paralelo pues va a ser igual al paralelo entre 10 y 30 ohmios. Cuando tenemos dos resistencias, el paralelo va a ser igual al producto de las dos resistencias sobre la suma de ambas. Entonces tendríamos 10 por 30, 300, sobre la suma, que sería 40, donde el paralelo nos va a dar 7,5. Por lo tanto, el voltaje V sub O va a ser igual a V sub 1, que en este caso son 10 voltios, por la resistencia paralelo, que es 7,5, sobre la suma entre 40 y 7,5, lo que nos da que V sub O sería igual a 1,578 voltios. Ese sería el valor de la salida respecto a la fuente V sub 1 o cuando solamente la fuente V sub 1 está presente. Para encontrar el voltaje V sub O completo, pues tenemos que analizar el efecto que producen las otras fuentes. Veamos entonces qué efecto produce la fuente V sub 2 sobre la salida V sub O. Para ello debo anular la fuente V sub 1 con un corto y la fuente de corriente I3 con un circuito abierto.
Tendríamos entonces que el circuito va a ser igual a el siguiente. Por acá estaría la fuente B sub 1 que se reemplaza por un corto, la resistencia de 40, la resistencia de 10, la fuente B2 que es de 5 voltios. Por acá tenemos la resistencia de 30 y la fuente de corriente que se reemplaza por un circuito abierto. Este B sub O lo podemos encontrar de la siguiente manera. Yo puedo reemplazar o achicar un poco más el circuito y decir que aquí tengo mi fuente de 5 voltios. Por aquí estaría mi resistencia de 30 y voy a calcular este paralelo, que sería el paralelo entre 40 y 10. Esa resistencia paralelo sería igual a 40 por 10, que es 400, sobre la suma, que es 50. Esa resistencia paralelo me daría 8 ohmios. En este caso voy a encontrar una corriente que circula por acá, esa corriente, y va a ser igual al voltaje, que son 5 voltios, sobre toda la resistencia que hay en el circuito, que en este caso serían 38 ohmios. Toda esa corriente me va a dar 0,13 y el voltaje V sub O pues tendría esta polaridad así. V sub O va a ser igual a 0,13 por los 30 ohmios de la resistencia de salida. V sub O va a ser igual a 3,947. Observen que aquí la polaridad que encontramos para V sub O es diferente a la que se asume inicialmente. Yo debo decir que V sub O va a ser igual a un valor de voltaje negativo, ya que tiene polaridad opuesta a como la estoy asumiendo. Para el segundo caso, observando el efecto que produce la fuente V2 en la salida, vamos a decir que V sub O es igual a menos 3,947. ¿Por qué el signo negativo? Porque la polaridad de ese voltaje es opuesta a como la estamos asumiendo en la salida. Lo último que tenemos que analizar es qué sucede con el voltaje de salida cuando solamente está presente la fuente de corriente I3. En este caso debo reemplazar V sub 1 por un cortocircuito y V sub 2 por un cortocircuito, con el fin de anular esas fuentes. Entonces veamos cómo sería la configuración del circuito sin las fuentes de voltaje. Por aquí estaría la fuente V1 que se reemplaza por un corto, resistencia de 40, la resistencia de 10, la fuente de voltaje de 5 voltios que también la reemplazamos con un corto, nuestra resistencia de 30 y la fuente de corriente I3 con valor de 2 amperios. Como podemos ver acá, esta fuente está enviando una corriente en este sentido y en este circuito tenemos por aquí un nodo y por aquí tendríamos otro nodo. Quiere decir que la resistencia de 40, de 10 y de 30 se encuentran en paralelo. Para ello voy a encontrar el paralelo de todas ellas. Esa resistencia paralelo pues va a ser igual al inverso de la conductancia paralelo, donde GP es igual a 3 más 12 más 4. Y aquí tendríamos 19 sobre 120. Por lo tanto, la resistencia paralelo es igual a 120 sobre 19. El voltaje entonces va a ser igual a la corriente que entra a todo el circuito paralelo multiplicado por la resistencia del paralelo. Entonces el voltaje va a ser igual a 120 sobre 19 por 2. V sub O es igual a 12,631 voltios. Observen que la polaridad que vamos a tener aquí es más menos en todo el paralelo. El voltaje V sub O que obtengo yo aquí tiene la misma polaridad que el valor de voltaje que estoy asumiendo a la salida, por lo tanto es positivo. Después de esto vamos a decir que el voltaje de salida total es igual al voltaje de salida debido a la fuente 1 más el voltaje de salida debido a la fuente 2 más el voltaje de salida debido a la fuente 3. Entonces el voltaje de salida total va a ser igual a V sub O1, que nos dio inicialmente un valor de 1,578. 1,578. Luego el voltaje de salida debido a la fuente 2 nos dio menos 3,947. Y por último el voltaje de salida debido a la fuente de corriente 3 es 12,631, dando que el voltaje de salida total es igual a 10,262 voltios. Ese sería el voltaje de salida que presenta la resistencia o que se presenta en la resistencia de 30 ohmios debido a todas las fuentes que existen en el circuito aplicando el principio de superposición. Observando el montaje del circuito en el simulador,
verificamos que el voltaje a la salida sobre la resistencia de 30 ohmios desde este punto hacia el nodo de referencia es de 10.3, lo cual es muy cercano a los 10.26 que nos dio en los cálculos. Comprobamos que el principio de superposición se puede utilizar como una estrategia para el análisis circuital.